Buenas tardes. Les damos la bienvenida al nuevo ciclo de la Cátedra de Historia UPB en la Biblioteca Pública Piloto. En esta ocasión nos convocan los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México Tenochtitlán, en un ciclo que hemos titulado Violencias, Negociaciones y Resistencias, nuevos enfoques y perspectivas sobre la conquista y colonización de América. En esta ocasión tengo el honor de presentar al profesor Joer Javier Castaño, quien ha sido el líder de esta iniciativa de conmemorar un hecho tan capital en la historia. Justamente él es el que va a inaugurar el ciclo, nos va a ofrecer una conferencia muy interesante sobre la jura de fidelidad y los autos de fe, y yo voy a hacer una presentación muy breve, que la hoja de vida del profesor Joer es muy extensa, pero acá voy a leer un perfil de su trayectoria. El profesor Joer es doctor en Historia del Colegio de México, magíster en Historia de la Universidad Industrial de Santander, historiador egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, tales como Historia y Sociedad, Fronteras de la Historia, Anuario de Historia Social y de la Cultura, Historia Crítica y la revista Secuencia en México. También ha participado con algunos escritos en publicaciones colectivas como Historia, Cultura y Sociedad Colonial, siglos XVI al XVIII, y otra de sus obras, otra obra colectiva, Entre el Antiguo y el Nuevo Régimen, la provincia de Antioquia, siglos XVIII y XIX. Asimismo, ha presentado ponencias en eventos académicos internacionales realizados en México, Nueva York y Berlín. Además, ha sido investigador visitante de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, la sede de Sevilla, España, y el Instituto de Estudios Iberoamericanos en Berlín, Alemania. Actualmente es docente en la Universidad de Afid y en la Universidad Pontificia Bolivariana. Su campo de interés es la historia económica y social de América Latina en una perspectiva de larga duración. En particular, la mayor parte de sus trabajos se centran en el análisis de las dinámicas económicas de tal espacio durante el periodo colonial temprano. Su tesis doctoral, titulada Comercio, Mercados y Circuitos Pecuarios en el Nuevo Reino de Granada y la Audiencia de Quito, obtuvo el premio Adrián Laux Martínez a la mejor tesis doctoral del Colegio de México. Igualmente, esta investigación recibió mención de honor en los premios de la Fundación Alejandro Ángel Escobar en el área de las ciencias sociales humanas. Actualmente esta obra se encuentra en proceso de publicación por la Universidad de Afid. Esperemos que muy pronto la podamos tener en nuestras manos. El profesor Joer, muchísimas gracias y los dejo con él. Bienvenidos. Gracias. Bueno, muchas gracias a los asistentes en primer lugar y a la Biblioteca Pública Piloto y a la Universidad Pontificia Bolivariana por darme la oportunidad de dar a conocer una de las últimas investigaciones en que estoy ingresando, ¿sí? Que va más allá de lo económico y de lo material y se concentra en estudiar todo el andamiaje semiótico y simbólico que sustentaba los cimientos políticos y jurídicos de la monarquía hispánica. Esto a través de una serie de acontecimientos que eran extraordinarios, como eran las juras de fidelidad, ¿sí? Que generalmente se realizaban en todos los territorios de la monarquía hispánica, que cobijaba tanto las Indias occidentales como las orientales, en honor a la llegada de un nuevo rey, de un nuevo monarca, y que se celebraban fundamentalmente en las principales villas, ciudades y también en algunos pueblos de indios. Entonces esta es una investigación que está apenas en su comienzo. Les agradecería al final sus comentarios, sus preguntas, porque sin lugar a dudas esto servirá como alimento para esta investigación que está en proceso de desarrollo. Y también debo aclarar
que me voy a concentrar en las juras de fidelidad, porque los autos de fe, aunque también eran acontecimientos, eventos con una gran carga simbólica y semiótica, en la que se representaban los supuestos ideológicos y principios jurídicos de la monarquía hispánica, es otro tema de investigación muy vasto que me está presentando grandes retos y desafíos. Entonces, la dinámica de esta exposición, como es jugar con la microhistoria un poco y con la historia de estos acontecimientos, voy a jugar entre la lectura y a pararme en hacer ciertos comentarios. Entonces, ¿qué eran las juras de fidelidad? Me voy a concentrar en uno de los espacios de la monarquía hispánica, una de las joyas de la corona, que era la Nueva España, especialmente la Ciudad de México. Entonces, las juras de fidelidad en este espacio y otros reinos de la monarquía hispánica eran festejos oficiales que interrumpían la normalidad de la vida cotidiana de los habitantes de una ciudad o villa y su jurisdicción. Esto es, abrían un paréntesis en el que se daba cabida a un periodo especial en el que se consagraba la comunidad como un todo para demostrar su amor y fidelidad al nuevo soberano. En aquel evento se daban cita todos los miembros de aquella sociedad estamental, organicista y jerarquizada, sin distinción de que fuesen nobles o plebeyos, aunque actuaban de manera diferenciada en tales sucesos a su propio modo y según lo acostumbrado. Además, en ellos participaban todos los entes corporativos que imperaban en aquella monarquía compuesta de heterogéneos reinos y vasallos de diversas lenguas y etnias, para rendir tributo al nuevo monarca que debía dirigir los destinos de un imperio de dimensiones transoceánicas. Recuerden que desde el reinado de Carlos V se consolidó un imperio de dimensiones transoceánicas, pues abarcaba tanto tierras en lo que conocemos como América Latina, tanto su zona continental como su zona insular, incluso gran parte de lo que es hoy el sur de los Estados Unidos, las Californias y la Florida, así como las Filipinas, que era un territorio que empezó a colonizarse desde 1570 y que servía de puente o de trampolín y que era administrado desde la Nueva España para tener acceso a las riquezas del Asia, especialmente a China y a Japón, a través de la famosa Nao de China o ruta del galeón de Manila. Desde este punto de vista, entonces, la jura era un suceso en el que se reivindicaban los derechos, las leyes, las costumbres de cada cuerpo y municipalidad, lo que sin lugar a dudas era una reiteración del ideal pactista de beneficios mutuos y reciprocidad entre el rey y sus vasallos. En palabras de María Dolores Bravo, aquel tipo de fiesta se convertía así en un ritual compartido entre los detentadores del poder y la colectividad para la preservación de un orden que daba sentido a la realidad inmediata del individuo y lo incorporaba en el sistema de valores que sustentaba a la monarquía polisinodial hispánica. Entonces, ¿cuáles eran esas corporaciones que participaban activamente en las juras? Eran los gremios de artesanos, eran el virrey, la audiencia y los indígenas, que desde las leyes nuevas de 1542 recibieron una serie de fueros y de privilegios, pero también deberes. Entre los fueros y privilegios estaba el que no podían ser juzgados o condenados por el Tribunal de la Santa Inquisición, porque se consideraban que eran neófitos en la fe cristiana y muy proclives a cometer errores en cuanto al dogma y a los principios católicos. No los podía tocar el Tribunal de la Santa Inquisición. Y otro privilegio que se les entregó eran el de sus propias tierras, de los resguardos, tierras comunales, y ser asentados en sus propios pueblos, en donde al menos desde la legislación, desde la jurisprudencia, no podían tener acceso los encomenderos ni los mestizos, ¿sí?
y entre sus deberes estaba el pagar el tributo. Entonces, uno de los entes corporativos que va a tener un protagonismo fundamental dentro de las juras son los indígenas. Para Víctor Mínguez, este ritual de origen castellano servía para manifestar de manera pública la lealtad al nuevo rey, ausente físicamente en los territorios de ultramar de la monarquía hispánica, pero materializado en el virreinato simbólicamente, no solamente a través del retrato, ¿cierto?, sino también a través del arte efímero. Al parecer, la no presencia material del monarca incidió en que tal celebración fuera en los reinos ultramarinos de la monarquía más rimbombante que en la península, pues se buscaba suplir esa carencia a través de abigarrados dispositivos semióticos, imágenes, sonidos y palabras se combinaron con habilidad en tal ocasión, dando lugar a un eficaz espectáculo propagandístico en el cual la imagen y la palabra y todo un arsenal de efectos especiales se combinaban para anonadar los sentidos de los espectadores. Así que durante estas fiestas reales, la ciudad se convertía en el escenario público en el que se representaba el fascinante espectáculo del poder majestático. Arte y propaganda se combinaban para transformar estas celebraciones urbanas festivas en actos políticos de adhesión a la monarquía. Y aquí entonces las ciudades y las villas, los asentamientos urbanos van a tener un papel protagónico. Y recordemos que una de las bases de la civilización ibérica, desde la Reconquista y luego en el proceso de adhesión y de integración a la monarquía compuesta de los territorios americanos, ya sea por los métodos de la violencia, la coacción y la coerción, pero también a través de las alianzas y de las negociaciones, ¿sí?, la ciudad tuvo un papel fundamental, porque la ciudad era representación de la civilización, se oponía a la naturaleza y la barbarie, además era una herencia latina. Recordemos la importancia de la polis griega y de la civitas romana, ¿sí? Además, la ciudad en el periodo de conquista era epicentro a partir de los cuales se trataba de domesticar los territorios circunvecinos y a través de la fundación de ciudades se legitimaban las conquistas para evitar las depredaciones por parte de un caudillo, por parte de otros adversarios. Además, la ciudad, recordemos que tenía un gran valor simbólico, porque la ciudad era un microcosmos del orden social. Entonces la ciudad seguía un orden, el del damero en forma de ajedrez. La plaza tenía un gran valor simbólico porque allí estaba asentado el poder civil y el poder eclesiástico, que eran los dos cimientos, las dos bases que integraban a toda la monarquía compuesta, a toda la monarquía hispánica, y que integraban una unidad indisoluble. Y también la plaza era representación de la justicia porque allí estaba expuesta la picota pública. Y además, la ciudad también representaba ese orden estamental, jerárquico y organicista de la sociedad colonial. Entonces, en la ciudad, en el centro, en la plaza, estaban ubicados la cabeza de la sociedad, que eran los representantes del rey, de la corona y del clero, ¿sí?, representado en el templo y en los edificios ya fuera del virrey o de la audiencia, y en la periferia, según la posición jerárquica que tuvieran en esa sociedad piramidal, se iban ubicando en las periferias las castas, los sectores de color. Entonces, la ciudad, ¿cierto?, era el epicentro de las juras de fidelidad, en las cuales se renovaban ese pacto tácito entre el vasallo y el rey, pero también se reivindicaban los principios jurídicos políticos que sostenían a la monarquía hispánica, tanto durante el periodo de los Habsburgo o Austrias como durante los Borbones. Entonces,
En efecto, en las juras la ciudad era la protagonista, y aquí se reiteraba su papel como elemento clave en el proceso de territorialización e institucionalización del espacio indiano, y la reducción a repúblicas de la población con sus respectivos términos, pues, como lo advierte Carlos Garriga, durante aquel entonces la ciudad, lejos de ser una mera realidad física, era un centro natural de convivencia política organizada que precedía y tenía efectos constitutivos sobre las gentes y resultaba, en consecuencia, definitorio de su estatus personal. A la par, se configuraba como un sujeto político y por ende estaba dotada de un esquema institucional homogéneo, que en todo caso incluía el regimiento para la administración de la República y a los alcaldes ordinarios para la administración de la justicia, que era una de las principales potestades del rey. Este acto ceremonial tenía como principal escenario los espacios que representaban a los poderes civil y eclesiástico, las dos potestades profundamente articuladas que ejercían la soberanía del monarca en estas tierras tan distantes. Y por eso en esas ocasiones la plaza, la iglesia y el edificio del ayuntamiento alteraban su tradicional fisonomía, como lo vemos aquí en la imagen. Tal como afirma Solange Alberro, durante aquellas celebraciones, la ciudad de todos los días, con sus lacras y sus llagas, sus miasmas, inmundicias y basuras, sus polvos y sus lodos, su noche oscura y su silencio preñado de temores, esta ciudad sufría una verdadera metamorfosis que la transformaba por unos días, al menos sus calles y plazas principales, en un escenario fresco y resplandeciente. Entonces las juras eran oportunidades extraordinarias y excepcionales para reafirmar los lazos de identidad colectiva, estrechar los vínculos de cohesión de esta sociedad organicista y jerarquizada y fortalecer las relaciones de integración y comunión de todos sus miembros. En resumidas cuentas, este tipo de celebraciones fueron más que ocasiones de contento o de simple divertimento o entretenimiento, dado que significaron la fusión del individuo con su colectividad, con el orden temporal y con el trascendente, además de regocijar sus sentidos, elevar su espíritu y darle una orientación de armonía y orden a su existencia terrenal. Entonces allí se renovaban, en primer lugar, el pacto paternalista y ese contrato tácito asimétrico entre el rey y los vasallos. ¿Por qué paternalista? Porque el rey era concebido como un padre protector y proveedor, cuya principal cualidad que recibía de Dios o de sus representantes en la tierra era dispensar y ejecutar la justicia. Y desde la consolidación de la monarquía hispánica, desde el matrimonio de Isabel la Católica con Fernando de Aragón, el rey era la cristalización de los ideales místicos y providencialistas de la corona castellana. ¿Qué es esto? Que la corona castellana, y esta era una de las primeras tareas del rey, era defender al clero católico romano y tratar de expandirlo por el orbe entero. Entonces, una característica de la monarquía hispánica no era solo su extremo misticismo, especialmente en el periodo de los Austrias y de los Habsburgo, sino también su afán providencialista, el de defender y exaltar, extender la religión cristiana, y por esto Felipe II tuvo como gran reto y desafío tener que enfrentar la guerra en varios frentes: guerra contra los turcos otomanos en el oriente, guerra contra Guillermo de Orange en los Países Bajos, hoy en Holanda, que era también una amenaza luterana, estaban influenciados por esas ideas que se concebían heréticas, y a su vez guerra contra los luteranos que expandían sus ideas desde Inglaterra. Pero también el rey era concebido como que poseía, no solamente su autoridad emanaba, según Max Weber, por una forma de dominación patrimonial, sino también por una forma de dominación carismática. Es decir, la dominación patrimonial se sustenta en la antigüedad
él en el linaje, en los lazos de consanguinidad, y la carismática tiene que ver con una especie que genera, tiene que ver con que genera como una especie de atracción inmanente sobre sus seguidores, porque se le considera que el líder carismático tiene unas dotes extraordinarias, sobrenaturales y extrahumanas. Entonces el rey, ese era el fin del rey, ser padre protector y proveedor, dispensador y ejecutor de la justicia. Y el vasallo, a cambio de ello, debía demostrar una absoluta lealtad, fidelidad, sumisión y obediencia, y sobre todo ser un militante católico, porque no se concebía ser miembro o vasallo y siervo del rey siendo un hereje luterano. El hereje luterano era concebido como enemigo de Dios, enemigo de la religión y enemigo del rey y de todo el sistema jurídico político. Además se concebían que la mayor parte de ellos eran contrabandistas, eran piratas y por lo tanto atacaban la hacienda y el patrimonio del rey. Entonces, junto con esto, las juras eran oportunidades para reiterar la riqueza, el honor, el estatus y el rol social que cada corporación y los individuos que la componían desempeñaban en aquella sociedad estamental, lo que se hacía por medio del boato y el lujo en la vestimenta, la ostentación de caballos de pura sangre ricamente enjaizados y una engalanada corte de lacayos, la suntuosidad en el adorno de edificios públicos y la subvención de aparatosos bailes, ágapes y regocijos populares. En estas ocasiones era especialmente el alférez real, una persona que debía ser rico, con un gran capital, quien debía demostrar una extraordinaria liberalidad para mantener o incrementar de esa forma su estima social, tanto entre sus pares como entre los sectores populares. Entonces, podríamos expresar que las juras de fidelidad eran el espacio, el acontecimiento en donde se reflejaba la desigualdad y la segregación existente propia, característica de esta sociedad estamental y organicista. Allí no existía ese principio revolucionario de igualdad ante la ley. La ley y la justicia se ejercía según el estamento, según el rango que usted ocupaba en esa pirámide social. Y la diferenciación social se notaba en aspectos como las jerarquías territoriales. Ya vimos que dentro de la ciudad se notaban esas diferencias entre los establecidos y los poderosos frente a los marginados o los subalternos. Esa desigualdad se notaba en los oficios. Los que estaban en las partes superiores se consideraba que no podían llevar a cabo tareas indignas, tareas manuales o mecánicas. Esta se relegaba para los sectores populares, y también se reflejaba esa desigualdad en la vida pública, en las procesiones, como en las de las juras de fidelidad, al interior de los templos, ¿sí? Es decir, esa desigualdad social no solamente se reflejaba en la vida cotidiana, en la vida mundana, en la existencia de los vivos, sino también en la convivencia de los muertos, ¿sí? Entonces, la parte más sagrada del templo, que era el altar mayor o la piedra ara, que significa a Jesucristo, que es el edificio de la iglesia, es la parte más sagrada del templo. Entonces, alrededor de la piedra ara o del altar estaban los beneméritos, enterrados los hidalgos, los miembros de la aristocracia local, y según su distinción y su calidad se iban expandiendo hacia la periferia del templo hacia las afueras de estos epicentros sagrados y litúrgicos. Pero también se demostraba en los asientos del cabildo, en el vestido, en las formas de tratamiento social,
en utilizar el señor, el don y el vecino, en la aplicación de una justicia desigual y en la legislación segregacionista, ¿sí? Entonces cada cuerpo, cada corporación tenía sus fueros, sus privilegios, sus deberes, y los indios tenían sus propias normas, su propia legislación, y estos entes corporativos tenían incluso la potestad de poner en entredicho y de no obedecer algunas de las normas y de las leyes que llegaban de la metrópoli, ¿sí? Aplicaban el principio de se obedece pero no se cumple debido a las peculiaridades del contexto y a las circunstancias locales y regionales, ¿sí? Así pues, la jura era una ceremonia de origen castellano que tempranamente se aplicó en los territorios indianos, incluso mucho antes que en muchos espacios ibéricos, especialmente en aquellas áreas controladas por la Corona de Aragón. Entonces, en la Corona de Aragón, que incluía espacios como el Condado de Milán, Sicilia, parte de los territorios de ciertos territorios de España, como Navarra, las juras fueron adoptadas de una manera más tardía, porque fueron introducidas por los castellanos, y especialmente en el periodo de Carlos V. Carlos V, toda esa simbología, todo ese aparato semiótico que caracteriza a las juras de fidelidad, van a ser tomadas de la corte de Borgoña, ¿sí? Incluso esos elementos simbólicos propios de la monarquía castellana también van a tener un impacto en su vestimenta y sobre todo en las modas que se impusieron durante el reinado de Carlos V y de Felipe II. Entonces, reitero, todo este andamiaje semiótico fue tomado de la corte de Borgoña e insertado y llevado a su máxima magnificencia desde el periodo de Carlos V. Entonces, según refiere Víctor Mínguez, en 1516 se realizó en la metrópoli el alzado de pendones por parte de la reina doña Juana y el rey don Carlos, estableciendo de esta forma el modelo celebraticio castellano de proclamación de los Habsburgo hispano, pero esta misma dinámica continuó en el periodo de los Borbones, ¿sí? Recuerden que una diferencia entre los Habsburgo o Austrias y los Borbones es que esto era un sistema político que le daba gran importancia a las autonomías y a las independencias locales y regionales y de los entes corporativos. Recurría más que a la coerción, la violencia y la imposición por la fuerza, a la negociación. Y por eso es que fue un régimen relativamente estable, excepto por las guerras civiles peruanas durante casi 250 años. Mientras los Borbones van a ser un régimen más centralista, más absolutista, que va a tratar de imponer por la fuerza, ya olvidando la negociación, a los designios del rey sobre estos entes corporativos, y entonces el siglo XVIII va a ser un periodo, por el contrario, de gran inestabilidad política, de constantes rebeliones, no solamente en el Alto Perú, sino también aquí en el virreinato del nuevo reino de Granada, establecido hacia 1735, 1736, pero también en la Nueva España se presentan algunos brotes de rebelión o de malestar frente a la corona, en parte porque con la expulsión de los jesuitas en 1767 y con el intento de controlar los bienes de la iglesia, se fue generando cierto descontento hacia la monarquía de los Borbones, porque se consideraban que al atentar contra la religión se habían vuelto heréticos, incluso se consideraba en la Nueva España que se habían visto influidos por las ideas heréticas de la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces la negociación, el pacto
el respeto a las autonomías locales fue el sustento de la monarquía hispánica durante el periodo de los Austrias, muy diferente a la de los Borbones, que van a tratar de imponer un régimen centralizado, absolutista, y por eso es que en el periodo de los Borbones esta deja de ser una monarquía polisinodial, es decir, compuesta de diversos consejos en las que el rey delegaba funciones, pero que se concebía que eran obstrucciones a los designios ya en el siglo XVIII y a las decisiones del monarca. Entonces, con las reformas borbónicas van a desaparecer muchos de estos antiguos consejos. Entonces, para Víctor Mínguez, entonces a partir de este momento, todas las ciudades, villas y pueblos desde 1516 del antiguo Reino de Castilla fueron obligados a repetir este ceremonial cada vez que un nuevo príncipe fuese proclamado. Desde el siglo XVI, aquel modelo castellano fue adaptado a los virreinatos americanos, adquiriendo mayor majestuosidad, pompa y simbolismo, dado que la ausencia física del monarca y la vasta lejanía existente entre el rey y sus vasallos obligó a personificarlo con el auxilio de dispositivos rituales, metafóricos y alegóricos. La temprana adopción de dicho acto en las Indias y su tardía introducción en los espacios del Reino de Aragón podría explicarse por las diferentes maneras en que uno y otro espacio fueron integrados e incorporados a la monarquía compuesta hispánica. Pues si la primera, los reinos de las Indias, lo hizo por el método de la accesión, según los trabajos de John Eliot, en los que se utilizaron la violencia, la coacción y la coerción, pero también fue fundamental las alianzas y las negociaciones con los indígenas. El segundo se llevó a cabo por el principio del acque principaliter. ¿Qué significa esto? Tal como lo ha señalado Carlos Garriga, a la luz del jurista español Juan de Solórzano Pereira, en el primer caso, este proceso de accesión, esto implicaba que las tierras del Nuevo Mundo formaban parte accesoriamente de la corona de Castilla y por tanto carecían como tales de una constitución política propia en el seno de la muy compleja monarquía católica, por lo que se regía según las reglas del reino al que había sido añadido, en este caso Castilla, y eran gobernadas por sus mismas leyes, aunque adaptadas a las circunstancias y al contexto americano. Por lo tanto, en estos territorios, dada esa condición jurídica, se reprodujeron el derecho e instituciones castellanas y entre ellas el acto celebraticio de las juras, pero se adaptó, se modificó a las circunstancias americanas, incluso se enriqueció. Voy a pasar muy rápidamente a describir los rasgos de las juras. Las juras estaban compuestas de lo que he denominado un tiempo sagrado y un tiempo profano, ¿sí? El tiempo sagrado estaba integrado por la llegada de la Real Cédula, en donde se avisaba a los territorios de ultramar que había llegado un nuevo monarca y que se preparaba toda la pompa y todo el andamiaje semiótico para recibirlo y para darlo a conocer entre el pueblo llano. Luego venía una segunda etapa. Esa segunda etapa era en la que el alférez real o el virrey o los miembros de la audiencia o las principales autoridades locales de las villas y ciudades llevaban el pendón real, que era representación del rey y de la corona por diferentes partes de la ciudad, sobre todo las que tenían mayor impacto simbólico, que eran la plaza, los templos y el edificio del ayuntamiento. Luego se pasaba a la proclamación, que era el clímax, la apoteosis de la jura, y después se pasaba, luego de la proclamación, se pasaba a lo que ha sido denominado la coronación. Y la coronación se hacía alrededor de toda una parafernalia religiosa, ¿sí? Se realizaba entonces en una misa con un Te Deus Laudamus, en donde participaban todo el clero con todas sus más refinadas galas, con las más
finas casullas. Y por último, se pasaba ya a la parte profana. ¿Cuál era la parte profana? La que la mayor parte del pueblo esperaba, que era el de las fiestas, el de los fandangos, el de los bailes, el de los juegos de toros. Pero las fiestas eran el lugar en donde se reiteraban estas diferencias sociales, en donde los gremios demostraban su papel fundamental como transformadores de materias primas, como el estómago, digámoslo así, de esa sociedad organicista en la que el rey era la cabeza, pero ellos eran los elementos que transformaban las materias primas necesarias para toda la supervivencia del cuerpo político, y donde estaban presentes los indios, y se reiteraba ese proceso, sobre todo en la Nueva España y en el Perú, de traslatio imperi, y en donde aquellos indígenas que habían apoyado el proceso de conquista, civilización, colonización, perdón, como fue en el caso de la Nueva España, las caltecas, los totonacas, o en el caso del mundo incaico, o después el virreinato del Perú, los cañaris, que ayudaron a Francisco Pizarro a aplastar a Atahualpa, ¿sí? Esos grupos recibieron una serie de fueros y de privilegios, y entre ellos estar en la parte delantera de las procesiones y de las juras, e ir engalanados, ¿cierto?, con sus mejores trajes al modo de los españoles. Entonces era un lugar donde los indios reiteraban los fueros y privilegios que habían recibido por parte de la corona por su apoyo en el proceso de conquista y en el proceso de colonización. Entonces voy a leer una partecita que me encanta, que es tomada de un documento fechado en 1747, que encontré en el Archivo General de la Nación de México, en donde se describe minuciosamente en los términos del periodo esa parte del clímax, de la apoteosis, el de la proclamación de el rey ante el pueblo llano. Dice así: se levantaron el señor corregidor, el capitán de la guardia de su excelencia, el escribano mayor de cabildo y el señor alférez real con el estandarte en la mano, rodeado de los 4 reyes de armas, y llegando a su excelencia, es decir, el virrey, que era representante, el alter ego del rey en los territorios americanos, y ceremonias debidas, esforzó la voz que anudaba el regocijo, y dijo a su excelencia: esta nobilísima ciudad de México por sí y como cabeza de estos reinos de Nueva España quiere alzar pendón y aclamar la cesárea majestad del rey don Fernando VI, nuestro Señor, que Dios guarde, y para que este acto se haga y sea con toda la solemnidad y autoridad que se requiere, suplica a vuestra excelencia lo alce en su real nombre. Respondió luego su excelencia: venga, enhorabuena, y mandó a los 2 reyes de armas más antiguos que pidiesen silencio, lo cual ejecutaron tomando cada uno una esquina del tablado y clamando por 3 veces en alta voz: silencio, 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 oíd, oíd, oíd. Pero para complemento de todas las ceremonias hizo su excelencia que se pidiese el silencio, e inmediatamente, saliendo algunos pasos de su asiento, repitió 3 veces: Castilla, Nueva España, Castilla, Nueva España, Castilla, Nueva España, por el católico rey don Fernando VI, nuestro Señor, rey de Castilla y de León, que Dios guarde mucho y felices años. Y al pronunciar la última palabra, levantó el real estandarte, y la real audiencia con los tribunales, la nobilísima ciudad y la multitud de gente que estaba a vista de tan plausible acto, clamaron por 3 veces: amén, 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 viva, viva, viva. Descubrióse el retrato de su majestad, que hasta entonces había tenido oculta su soberanía, con una rica cortina de glacé de plata en fondo azul, y con una bandera encarnada que se hallaba prevenida al lado izquierdo del tablado. Se hizo seña a la Santa Iglesia Catedral, y como estaba ya prevenida, dio pronta respuesta con el solemnísimo repique de todas sus campanas, a las que acompañaron con plausible sonoridad todas las de las parroquias, conventos, monasterios y demás iglesias de esta corte. Disparáronse los pedreros del Real Palacio y correspondieron con varias salvas a esta razón los indios, que
que habían traído los gobernadores y se hallaban en el suelo. Abrieron con destreza las varias invenciones de ramos que trajeron, prevenidos y preñados de flores y de diferentes aves que, asustadas con el ruido de las albas, partieron veloces a dar informe a las más remotas regiones del aire. Entonces también los colores no eran arbitrarios, tenían ahí un valor simbólico que en este momento estoy tratando de interpretar. Pero en las autos de fe, que lastimosamente es el gran reto y desafío que voy a asumir en esta investigación, el color verde que por ejemplo llevaban los procesados en los autos de fe era señal de la ignominia, ¿sí? Señal de la humillación y de la vergüenza, porque el color verde está asociado con la podredumbre, ¿sí? Eso según lo explica Solán Salverro en alguna de sus obras. Y el color carmesí, el rojo, el granate, desde el mundo romano es señal de la nobleza, de la aristocracia, ¿sí? Y del ejercicio de la justicia. Entonces los colores también tenían allí un gran valor simbólico y semiótico. No se utilizaban arbitrariamente, todo estaba fríamente calculado. Así pues, de este modo, en este ciclo, la parte sagrada que comprendía la preparación, el paseo del pendón y la proclamación del rey ante la muchedumbre. En este ciclo de tal celebración regia, el cuerpo del rey ausente era sustituido simbólicamente por la presencia del estandarte o pendón real, el cual era reverenciado y aclamado como si del mismo monarca se tratara. Junto al pendón, un retrato en lienzo del nuevo soberano materializaba la omnipotencia regia. En palabras de Víctor Mínguez, la ceremonia de proclamación era el rito que mostraba por primera vez a los súbditos americanos el rostro del nuevo monarca. Cuando entre el tronar de la fusilería, el disparo de los cañones y el tañido de las campanas, la cortina de tela era descorrida y el gran retrato del rey se mostraba bajo un dosel de terciopelo ante la multitud, ya se había creado previamente el clímax oportuno para que se produjera una auténtica catarsis colectiva. De este modo se aceptaba el nuevo monarca y el homenaje de la ciudad se convertía en un emotivo pronunciamiento de lealtad. Pero el retrato del monarca no aparecía solo. Si bien el porte, la actitud, el gesto del retratado ya implicaba por los propios convencionalismos de la pintura cortesana una representación del concepto de majestad, otros elementos más explícitos completaban el mensaje político: alegorías, jeroglíficos, epigramas, escudos. Al mismo tiempo, la imagen real iba rodeada de diversas imágenes metafóricas del poder: soles, espejos, leones, águilas, navíos, personajes de la fábula pagana, el ave fénix, que fijaban en la mente del público asistente las correspondientes consignas ideológicas que legitimaban el poder real. Y como la mayor parte de la población era analfabeta, la mejor manera de difundir esos principios ideológicos que eran el sostén de la monarquía hispánica era a través de la imagen, que tenía también una función didáctica. Entonces, por ejemplo, el sol, que era uno de los elementos más representados en las juras de fidelidad, ¿representaba qué? Representaba la omnipresencia, la omnipotencia, la soberanía individual que debía caracterizar al rey. Asimismo, simbolizaba la liberalidad, la generosidad, una virtud moral que consiste en distribuir generosamente los bienes sin esperar recompensa, tal como el astro rey reparte calor entre todos los seres vivos sin hacer distinciones ni señalamientos y brilla con igual fulgor para sus súbditos europeos y americanos, sin distinción de etnia, sin distinción de lengua o sin distinción de estamento o de rango social. Así que las numerosas propiedades del sol coincidían con las que se esperaba de un soberano. Un símbolo ligado al sol era también el girasol.
pues se concebía que del mismo modo que dicha flor sigue el movimiento de aquella estrella, es decir, el sol, así el rey debía contemplar a Dios, tenerlo como su guía y aplicar al pie de la letra sus mandatos. Con esta alegoría, por lo tanto, el sol regio se ha transformado en el girasol que contempla al sol divino. Asimismo, el periplo solar, que algunas veces se manifestaba en el arte efímero, en estos teatros en donde se hacían las diferentes proclamaciones y se mostraba al público el retrato real, el periplo solar significaba cómo el rey, directa o indirectamente, a partir de sus representantes, sus magistrados y sus funcionarios, estaba presente inmaterialmente, en la mayor parte de ellos, en sus posesiones. Y entonces el paseo del estandarte y del pendón real por las diversas partes de la ciudad era símbolo del periplo solar, ¿sí? No eran tampoco arbitrarios los lugares que se seleccionaban para hacer la proclamación del nuevo rey. También era común que se recurriera al ave fénix para representar la continuidad dinástica y la inmanencia de la institución monárquica. Igualmente, era usual la utilización de personajes de la fábula pagana para representar las habilidades o destrezas del nuevo soberano. Entonces se utilizaba a Saturno, a Apolo, a Mercurio. Una de las figuras más manipuladas en este andamiaje y arsenal semiótico era Hércules, quien se concebía como el prototipo de la virtud clásica en la cultura tanto grecolatina y en la hispánica, y estaba muy ligado a los imaginarios de fundación de la monarquía hispánica, cuyo mito aparecía en los sellos regios. No es gratuito que en muchos de los sellos que uno encuentra y la sigilografía que se encuentra en los documentos de los siglos XVI, XVII y XVIII aparezcan las dos columnas de Hércules, que se dice, según el mito, se construyeron en el estrecho de Gibraltar, que separaban a Europa de África, que se concebían que fueron puestas por Hércules y que decían non plus ultra, porque se considera que más allá terminaba la civilización, terminaba el mundo y era un lugar de monstruos y de seres mitológicos, ¿sí? Ahora bien, tras el reconocimiento físico ya no simbólico por parte de la sociedad novohispana del nuevo rostro del rey, su imagen era multiplicada y devuelta a la multitud en monedas de oro y plata, lo cual figuraba las futuras riquezas que el nuevo monarca proporcionaría a sus súbditos durante su reinado, así como un último gesto de aceptación por parte de estos del nuevo rey al que se llevaban físicamente, representado en estas monedas o medallones, a sus casas. Por ende, la metáfora orgánica vertebraba y englobaba esta fase de la celebración de las juras, puesto que se concebía a la sociedad como un cuerpo ordenado, compuesto por una cabeza que administraba y ordenaba aquel conjunto, el rey, y unos miembros que obedecían los designios y órdenes emanadas desde aquel núcleo y órgano superior, entre los cuales los vasallos existían diferencias que devenían de sus heterogéneas funciones. Esta concepción organicista, jerarquizada y estamental de la sociedad bajo la cual se representaba aquel orden teológico o político, por lo tanto, no solo se reproducía minuciosamente en este evento regio, sino que también sustentaba el discurso de la fidelidad que en dicha ceremonia se exaltaba. En efecto, se consideraba que la obediencia del vasallo y por ende su fidelidad al soberano se derivaba de la aceptación sin miramientos de aquel orden humano que a la par se concebía como un reflejo del orden divino. Recordemos que esta sociedad colonial se veía a sí mismo como un simulacro, como una imagen alterada de la ciudad de Dios agustiniana, esa ciudad de Dios agustiniana en la que también habían estamentos, había jerarquías, en la cabeza Dios en su absoluta omnipotencia y omnipresencia, al lado izquierdo y derecho el Espíritu Santo, Jesucristo, la Virgen María, en la parte inferior los ángeles y los arcángeles, en la parte más inferior los santos y en la parte, en la base,
los seres humanos víctimas de las tribulaciones del mundo. Entonces, si cada miembro de aquella sociedad aceptaba y respetaba el lugar asignado por la divina providencia con sus respectivos deberes y dignidades, se garantizaba de esa manera su armonía, y ello se convertía en la más valiosa muestra de lealtad al monarca. Por lo tanto, esta fiesta oficial tendía a consagrar la estabilidad del mundo, la inmutabilidad y la perennidad de las reglas que regían aquella sociedad, una sociedad sustentada en las jerarquías, normas y tabúes religiosos, políticos y morales, y todas estas distinciones jerárquicas se destacaban a propósito. Cada personaje se presentaba con las insignias de sus títulos, grados y funciones y ocupaba el lugar reservado a su rango. Podría decirse entonces que esta festividad tenía por finalidad la consagración de la desigualdad y reflejar el componente corporativa de esta sociedad y de todo el orden político. Pero estos grados, estas diferencias, estas calidades propias de esta sociedad organicista y jerarquizada también se reflejaba al interior de la jura, no solamente por medio de diversos dispositivos de diferenciación, sino que también se exteriorizaba a través de la posición y los lugares que una corporación o individuo ocupaban los espacios ceremoniales, ya fueran internos, externos como internos, que se utilizaban en ese festejo regio. ¿Cuáles eran esos espacios internos y externos? El teatro efímero en la plaza, ¿sí? O dentro de las procesiones, estar al centro, a la derecha o a la izquierda, igualmente dentro del templo, o adelante o atrás en las calles, la plaza o la iglesia. Y en segundo lugar, aquella sociedad era clasificada también por medio de los objetos que aquellos entes corporativos o sus más destacados miembros usaban en tales ritos colectivos, tales como sillas, bancos, tapetes y cojines. En palabras de Carol Lear Curie, las relaciones que observaban los vasallos en esa sociedad estuvieron enmarcadas en una concepción gradativa y jerárquica, y las ceremonias constituyeron con sus lugares, espacios y objetos, momentos donde se ratificó el orden político y social de la sociedad colonial, figurando en ellas microscópicamente la estructura del poder real en su expresión provincial. Entonces expliquemos un poco esto de cómo se marcaban también las diferencias sociales en el espacio de las procesiones y en las áreas tanto internas como externas. De este modo, en los espacios abiertos, siempre se establecía un centro, que era la cabeza del desfile, y lo ocupaban los individuos de mayor jerarquía en cuanto a poder y autoridad. Del lado derecho estaba dominado por la institución, corporación o cuerpo que en orden descendente le seguía en categoría y por ende estaba subordinado con respecto al centro. El lado contrario, el izquierdo o siniestro, estaba ocupado siempre por la institución de menor rango en el conjunto de las corporaciones existentes y se hallaba supeditada respecto al centro y al lado derecho. Ahora bien, al interior de la iglesia, dicho centro se definía con relación al altar, a la piedra ara. Lo ocupaban los sacerdotes oficiantes de la misa. Por su parte, el lado diestro, el lado diestro correspondía con la parte del templo denominada evangelio y el lado izquierdo con el espacio del templo denominada epístola. La lectura de los textos del Evangelio era más importante en la secuencia de la misa que la lectura de la epístola, y el Evangelio se leía desde el púlpito ubicado al lado derecho del altar, y ello influía entonces en que aquel espacio tuviera mayor categoría que este último. Era este lado, el izquierdo, el correspondiente a la epístola, el lugar que se asignaba en institución o corporación de menor jerarquía entre el conjunto de las participantes. Así que el orden de las relaciones que las corporaciones y los individuos establecían con los espacios y objetos durante aquella festividad oficial debían ser análogos con las funciones que observaban en la sociedad entera.
Entonces, el espacio dentro de las procesiones de la jura de fidelidad, dentro de los campos que se ocupaban, dentro del templo e incluso dentro de las sillas, ¿sí? Eso también era reflejo de las diferencias y de las distinciones y de la desigualdad que predominaba y que era el fundamento funcional de esta sociedad estamental y organicista. Otro aspecto, para ir finalizando, relevante de tal festejo regio era la notable presencia del poder hierocrático, es decir, de la iglesia, de los religiosos, cuya función no solamente se limitaba a darle solemnidad a dicho acto, sino que iba más allá, pues legitimaba la autoridad del nuevo monarca y sus magistrados y reiteraba el carácter místico del rey y su rol como vicario de Dios en la tierra y defensor del credo católico. A la par, mediante dicha ceremonia regia, se reiteraba entre los vasallos el carácter confesional y providencialista de la monarquía hispánica, y se recordaba que no se era un vasallo leal, sino se era ante todo un buen católico. Quien se alzaba como enemigo de la religión católica o desafiaba sus mandatos al incurrir en cualquier tipo de herejía o apostasía, era concebido como enemigo del rey y de toda la sociedad y rival de Dios. De modo que la uniformidad en cuestiones de la fe era considerado un factor que de cierta manera garantizaba la estabilidad política de aquel imperio de dimensiones transoceánicas. Tal como lo señala Carol Leal-Curie, el discurso político de la fidelidad al rey se articuló al discurso religioso de la fides cristiana. Los fieles no solo eran los que profesaban la fe, sino los que eran fieles en el sentido feudal de la palabra, vasallos sólidos de Cristo, pero vasallos sólidos también del rey, del Señor de señores. Por otra parte, mediante la jura se recordaba la trascendencia del dogma católico como factor de unión y cohesión de todos los miembros de aquella monarquía, es decir, se exaltaba el papel de la religión católica como agente que aglutinaba a vasallos tan heterogéneos y dispares entre sí. La existencia de un rey y una religión íntimamente ligadas porque componían una unidad indisoluble, por eso uno de los grandes retos y desafíos más dolorosos en el siglo XIX, cuando se comienza ya de manera acelerada el proceso de modernización en estos territorios, sobre todo después de 1850, lo más doloroso que llevó a constantes guerras civiles fue tratar de separar estas potestades al clero respecto al poder político y civil, ¿cierto? Un poder político y civil que debía regir a nivel público, a nivel oficial, y una potestad religiosa que debía regir a nivel privado e íntimo, ¿sí? Y sobre todo el gran reto de tratar de establecer una sociedad laica, secular, ¿cierto? En donde los destinos de la sociedad, los designios del gobierno y las decisiones del individuo no estuvieran regidos por lo que le decía a usted un dogma o un credo o por lo que le señalaba un sacerdote. Por eso fue tan difícil, uno de los grandes retos del proceso de modernización fue separar estas dos potestades, porque durante 300 años fueron una unidad indisoluble, ¿sí? Entonces, la existencia de un rey y una religión íntimamente ligada, recordemos que el poder real estaba sacralizado y la defensa del catolicismo era la principal causa de la monarquía y el fundamento de su legitimidad, se constituían en la única garantía de unidad, y ello explica que alrededor de ambos ejes, político y religioso, giraban los programas de propaganda visual y literaria de las juras, ceremonias en las cuales se difundían por aquellos medios estos principios rectores del Estado y la cultura barroca, ¿sí? Bueno, voy a finalizar con describir un poco los regocijos públicos y populares, ¿sí? Que eran también parte fundamental para extender e inocular estos principios rectores ideológicos, políticos y jurídicos
sobre todo entre las clases populares, entre la muchedumbre, entre los sectores populares. Por último, la tercera fase de las celebraciones de las juras está destinada a los regocijos públicos y a la exteriorización popular de la alegría. En ella participaban los gremios de todos los oficios con carros alegóricos en los cuales por medio de pinturas, esculturas y representaciones teatrales se daban auténticas lecciones de teoría política. Esto es, a través de una nutrida parafernalia simbólica y de una ecléctica amalgama de dispositivos semióticos, los gremios podían representar las virtudes del monarca, la incorporación de la Nueva España y de los territorios de ultramar a la monarquía hispánica, la unión entre la metrópoli y sus territorios de ultramar, el proceso de traslatio imperi, la heterogeneidad racial de los vasallos del imperio, las riquezas del Nuevo Mundo, la continuidad dinástica o simplemente se figuran las destrezas o habilidades de determinada profesión por medio de personajes de la antigüedad clásica, entre otros. Además, durante esos días, algunos de estos gremios realizaban algunas obras caritativas, tales como ofrecer una cena a los presos o repartir dinero entre pobres vergonzantes. Y también era usual que el virrey diera un indulto a los presos y prisioneros que habían cometido delitos menores, porque una de las señales y manifestaciones del poder regio era el perdón y la misericordia, que era una señal de la grandeza del rey. En fin, en esa parte de aquel ceremonial majestático, todos aquellos que ejercían tareas manuales y mecánicas se hacían visibles para reiterar públicamente el importante papel que desempeñaban en aquella sociedad estamental y para hacerse reconocer como miembros imprescindibles del cuerpo social, por su capacidad de transformar las materias primas en objetos útiles para todos los integrantes de aquella colectividad. A la par, durante varios días se celebraban fiestas de toros y torneos de cañas, y toda una plétora de bailes, saraos, comedias, justas, torneos y juegos de palomas y alcancías, y no faltaban los juegos pirotécnicos todas las noches, cuya subvención era realizada por el alférez real o por los gremios. Cabe observar que en estos festejos no se llevaba a cabo una disolución transitoria de las jerarquías sociales y diferencias estamentales, como sucedía en los tiempos de carnaval. Por el contrario, en estos regocijos, los miembros de la aristocracia local hacían todo lo posible por distinguirse del pueblo llano y por resaltar su estima social mediante la ostentación de su riqueza y la celebración de eventos de las que estaban excluidas las personas del pueblo llano, tales como diversos banquetes, juegos ecuestres y ejercicios militares lúdicos que solo eran presentados por caballeros suntuosamente ataviados. Se puede decir, en pocas palabras, que en aquellas ocasiones cada estamento le rendía homenaje al rey y manifestaba su gozo según su calidad. Los poderosos, los sectores dirigentes aprovecharon este tipo de festejos para subrayar de nuevo quienes de verdad detentaban el poder y dirigían los destinos de la sociedad. Uno de estos gremios que participaba allí, o entes corporativos que participaban muy fervorosamente de este acontecimiento con tanta carga semiótica y simbólica, eran los gremios de los indígenas. Esta imagen la encontré en el Archivo General de Indias y es de una jura que se realizó dentro del pueblo de San Miguel, hoy Allende, en 1791, el 7 de mayo de ese año. Se verificó la jura con motivo del ascenso de Carlos IV, la cual fue dirigida y encabezada por el gobernador indígena don Felipe Bartolomé Ramírez de la Mota, con el apoyo del Cabildo indígena. Para dicha festividad se construyó un tablado en el que fueron proclamados y luego expuestos los retratos y armas reales. Los podemos ver aquí en la parte superior, los retratos, y vemos toda la parafernalia simbólica, los indios ataviados, los indios mandones ataviados a la usanza española, y los de menor jerarquía llevando trajes a la usanza indígena prehispánica y haciendo sus danzas y sus areitos, ¿sí? Y los miembros de la aristocracia local
ostentando su poder y su riqueza por medio de forlones y de carrozas ricamente enjaezadas o llevando los mejores caballos de pura sangre. Entonces, esta jura, para dicha festividad se construyó este tablado. Allí abundaron los carros alegóricos en los que iban representados personajes como los 3 Reyes Magos, que simbolizaban las 3 áreas del mundo o los espacios en donde tenía presencia la monarquía hispánica. Diversos monarcas antiguos, Montezuma y sus antecesores, para señalar ese proceso de la traslatio imperi, y se representaba también a la Malinche con sus respectivos séquito de mecos. Mecos es una abreviatura de chichimecas. Muchos danzarines de comparsa, y hubo procesión en la que no faltaron los timbaleros, los chirimeros, los clarineteros, cuyos ritmos musicales eran acompañados por animadas contradanzas. También existen indicios que nos hacen suponer que llegaron a celebrarse juras en poblaciones indígenas como Santa Cruz, Tlacotepeque y Tepeaca en 1725, Apan en 1747 y 1760 y Tepealculco en 1760. Es decir, en la participación en las juras, los indios, ¿cierto?, defendían allí sus prerrogativas y derechos consuetudinarios, pues allí los gobernadores y caciques de las diferentes comunidades indígenas pertenecientes a la jurisdicción de una ciudad o villa debían ocupar un lugar relevante en el paseo del pendón, debían portar una indumentaria acorde con la dignidad de sus cargos políticos y rango social, y eran responsables de realizar algunos regocijos para obsequiar al nuevo monarca, tales como danzas y corridas de toros. Además, eran aquellas las oportunidades para reiterar la nobleza de ciertos linajes indígenas. Recuerden que incluso los Montezuma hoy son miembros de la aristocracia castellana y tienen sus palacios y sus castillos no solamente en España, sino en el resto de Europa, ¿cierto? Muy tempranamente fueron aceptados como miembros, como iguales, por parte de la corona castellana. Cuando algunos vecinos y miembros del cabildo de una determinada ciudad trataron de trastornar e incluso eliminar algunas de estas distinciones y prácticas tradicionales, la voz de los indios se hizo sentir vigorosamente en los estrados judiciales, porque recordemos que los indígenas eran muy apegados a la ley y convirtieron la ley en uno de los elementos de su supervivencia, ¿cierto?, incluso todavía hasta muy entrado el siglo XIX. Dichos naturales argumentaron, voy a terminar con esta anécdota. En noviembre de 1724, el gobernador de los naturales de Texcoco, don Antonio de Ayala y Nahualpilantuntle, y sus 7 alcaldes y demás caciques se opusieron contra el alcalde mayor de esta población y contra su ministro de vara, Bartolomé de Rivera, dado que pretendía introducir innovaciones que violentaban sus antiguos derechos y deslucían el papel de dichos naturales en la jura del rey don Luis I. De este modo, estos 2 regidores no querían reconocer los lugares y preferencias que les correspondía a dichos mandones indígenas en aquel ceremonial regio, especialmente en el paseo del estandarte o pendón real, y no querían que dichos naturales celebraran la corrida de toros en la plaza de aquella ciudad que estaba dispuesta para este efecto, como había sido lo tradicional, sino en una zona húmeda e inundable llamada el Amanal, en las afueras de aquella capital. Dichos naturales argumentaron que tales acciones violentaban pretéritas prerrogativas otorgadas por la corona desde los tiempos de la conquista y de Hernán Cortés, y vejaban la dignidad de dicho gobernador, puesto que pertenecía al linaje de los antiguos reyes gentílicos que habían apoyado a Hernán Cortés en el proceso de inserción de dichos territorios a la monarquía hispánica. En palabras de tales naturales, desde la gentilidad, fue aquella ciudad muy privilegiada, estamos hablando de Texcoco, porque como es constante,
Los reyes indios de ella consultaron a Montezuma muchos años antes la aceptación y amistad con los españoles, y por cuestión del vasallaje y sujeción al rey nuestro señor, y que se aplicó a lo referido, fue su último poseedor del imperio absoluto, don Fernando Izquizúchil, por cuyo medio consiguió don Fernando Cortés muchos logros en sus conquistas. Por esta felicidad después que se ha relucido. Han gozado sus gobernadores de todos los honores posibles, cada uno en su tiempo, sin desorden alguno, no solo en aquella ciudad, sino en esta corte, en las funciones más solemnes. Agregaron a esto los naturales que ambos funcionarios estaban obligados a mantener el orden establecido, no solo porque estaba legitimado por viejos derechos y por el peso de la antigüedad y la tradición, sino porque don Antonio de Ayala era hijo de don Gabriel de Ayala, antiguo gobernador de naturales, a quien se le había respetado todas sus preeminencias y distinciones en la jura y proclamación que muchos años atrás se había celebrado por la subida al trono de Felipe V. Así pues, se le observó lugar y preferencia en el paseo y todos los actos sin impedimento alguno, porque su ejercicio de tal gobernador no lo sufriera, ni su calidad lo tolerara por haber sido de la familia de los dichos reyes gentiles. De este modo, al igual que el padre, se le debían reconocer las mismas prebendas al hijo. Conclusión. Tal como Sebastián relataron lo definieron Sebastián de Covarrubias y Joaquín Escriche, las juras eran actos solemnes en que los estados y ciudades de un reino admiten algún príncipe por su soberano y juran mantenerlo por tal. Pero estos eventos y acontecimientos iban mucho más allá, porque allí se renovaban y reiteraban a través de una parafernalia muy abundante en alegorías, metáforas y un elaborado lenguaje figurado, los lazos de paternalismo, vasallaje y subordinación establecidos entre el rey y sus vasallos. Además, eran espacios extracotidianos en los cuales se resaltaban las diferencias estamentales imperantes en aquella sociedad colonial por medio de paseos, desfiles, la posición que se ocupaban en los espacios interiores y exteriores o en el uso que se hacía de determinados objetos. En otros términos, la importancia política de la jura estribaba en que representaba el momento en que los súbditos europeos y americanos proclamaban su lealtad a la casa reinante en un momento clave de la institución monárquica, como lo era el relevo en el trono. A su vez, las juras reflejaban los principios rectores de la monarquía hispánica, reiteraban el papel paternalista del rey frente a los vasallos, renovaban el pacto tácito entre el monarca y sus súbditos y ensalzaban el papel aglutinador y unificador de la religión respecto a todos los miembros heterogéneos y diversos que integraban aquella monarquía. La fidelidad a un mismo rey y a un mismo credo eran los cimientos que consolidaban un cuerpo compacto. En los virreinatos americanos y concretamente en la Nueva España, la proclamación regia se convirtió en una manifestación colectiva de fidelidad a la dinastía gobernante y al monarca coronado. El ceremonial de la jura adoptado del modelo castellano y adaptado a las costumbres y valores de los americanos, ¿sí?, funcionaba con gran precisión y devenía en una eficaz apología de la corona y del orden social y político que debía administrarse armónicamente, como simulacro prosaico de la ciudad de Dios agustiniana. Muchas gracias por su atención. Gracias a Jover por esta ponencia tan maravillosa. Logró deleitarnos y transportarnos en esa simbología de la época colonial. Quiero darle la palabra a alguno que quiera hacer una pregunta. Diego. Jover, acerca de, pues primero felicitaciones, pero también esta figura del alférez real, ¿se elegía por cada ceremonia o era una dignidad que se ostentaba hasta la muerte, pues, de quien ya había llegado? O sea, sé que era como más o menos como un equivalente, un mayordomo de fábrica en
tema de las catedrales y es una alta dignidad, pero eso se daba, esa dignidad cada cuánto se podía dar, porque costoso era, pero también me imagino que era algo muy honroso. ¿Cómo funcionaba tradicionalmente Sí, ese nombramiento? El alférez real era un cargo vendible, ¿cierto? Se vendía públicamente, no era un cargo elegible como sí sucedía con los alcaldes ordinarios o el alcalde de la Santa Hermandad, ¿sí? Era un cargo vendible y generalmente lo obtenían las personas que tenían, que cumplían con todos los requisitos: ser blancos, ser hidalgos, mostrar prueba de pureza de sangre, de hidalguía, mostrar que en sus genes, entre sus antepasados, no había mezcla de negro, indio, mulato, moro o judío, ¿sí? Y era un cargo vendible que generalmente se vendía al mejor postor, era bajo mi punto de vista a perpetuidad, pero no era heredable, ¿sí? Entonces era un cargo no elegible, sino que se compraba, se adquiría, pero no se le daba a cualquiera porque debía mostrar unas pruebas de hidalguía y además de la prueba de hidalguía, mostrar el suficiente poder económico, el suficiente capital para poder sostener sobre todo el dar pan y circo a las clases populares. Y que le tocara la jura, porque o sea, que fuese, comillas, tan de buenas que le tocase una transición, porque eran demasiado a poder lucir, me imagino. Exactamente, y ganar reconocimiento, estima social, el honor, hacer que su calidad y reconocimiento se subiera como la espuma de manera masiva en esos eventos, ganar estima, preeminencia entre todos los sectores de la sociedad. La honra, un valor que era fundamental en estas sociedades de antiguo régimen. Muchas gracias, profesor. Definitivamente mantener la cohesión en este imperio fue una tarea casi que maratónica. El símbolo, la justicia y precisamente estos asuntos de representación y de simbología son importantísimos pues para comprender este imperio. Mi pregunta, ¿habían manuales definitivos o más bien escritos para desarrollar estos procedimientos de juras de fe? Como si tal vez... Juras de fidelidad, diferente a los perdón, autos de fe. juras de fidelidad, como si bien los había para los autos de fe. Es una pregunta, ¿lo sabía? Y la segunda es, ¿cambió algo en cuanto a la jura de fidelidad cuando cambió la dinastía en el imperio? Como bien usted apuntó, el imperio polisinoidal de los Habsburgo fue muy diferente al imperio borbónico centralista absolutista de los Borbones. Hubo diferencias que se marcaran en estos asuntos simbólicos. Bien venían de una Francia que tenía también sus símbolos y que había marcado algunas diferencias con el imperio español. Entonces, ahorita por favor me recuerda la primera pregunta porque quedé recordando fue la segunda. Entonces, en este aspecto las dos preguntas son excelentes. En cuanto a la última, bajo mi punto de vista, no cambió el andamiaje simbólico y semiótico, ¿sí? Siguió siendo una continuidad entre la corona de los Austrias y la de los Borbones, ¿cierto? El fundamento de ese arsenal simbólico fue introducido por Carlos V de la corte de Borgoña, ¿cierto? Y eso continuó, fue una continuidad entre una dinastía y otra. Lo que sí pasa con los Borbones es que tratan de imponerlo a la fuerza en ciertos espacios que hacían parte de la corona de Aragón, que se habían visto renuentes por el principio de Aquer Principaliter y porque tenían sus propias leyes y sus propios códigos que se habían visto renuentes a adoptar la jura de fidelidad. Entonces, en vez de transformarla, digámoslo así, trataron de imponerla en los espacios que tardíamente no lo habían aceptado, ¿sí? Pero hay una continuidad, se utiliza la misma simbología, ¿cierto? Pero en este caso, para reiterar el papel central de este régimen
absolutista, ¿sí? El papel central del rey, ¿cierto? Como vicario de Dios en la tierra y como defensor del credo católico, aunque los Borbones van a concebir a las corporaciones, entre ellos la Iglesia, como un estamento que era un obstáculo a sus principios y a las preeminencias y a los designios del rey. Por eso es que desde los Borbones se empezó a establecer los cimientos de un Estado centralizado que no admitía otros cuerpos en su seno. El único era el Estado representado por el rey, muy inspirado en esa consigna de Luis XIV, el Estado soy yo, ¿sí? Entonces sí hay continuidades en este aspecto. No considero que hayan cambios drásticos, o por lo menos no lo he detectado, ¿sí? ¿Y cuál fue la primera pregunta, perdón? No, era el asunto de los manuales, que si estaba estructurado realizar sí, estos. Sí. Existían protocolos escritos desde muy antiguo, incluso cuáles fueron mis fuentes de documentación, de información. Documentos que encontré en la Biblioteca Nacional de México, impresos, ¿cierto?, en donde se describían las juras y en donde religiosos jesuitas, como el jesuita Abarca, explicaba cómo debían prepararse las juras, ¿cierto?, cuáles eran las diferentes funciones, el acto protocolario, la posición que debía llevar cada corporación, y también describían posteriormente las mismas juras, y generalmente se publicaban el protocolo y luego la descripción que hacía el sacerdote de cómo se había dado la jura. Lastimosamente no traje un ejemplo de ellos, pero abundan en la Biblioteca Nacional de México y en el Archivo General de la Nación de México, las descripciones de la jura. Incluso ya se encuentran no manuscritos sino editos. Entonces ya existían manuales protocolarios. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Sí. Una, estos espacios eran muy importantes porque era la oportunidad para aglutinar a toda la población para jurar fidelidad al nuevo monarca, pero al mismo tiempo eran espacios peligrosos porque es la oportunidad perfecta para que aquellos sectores de diferentes calidades puedan manifestar su desacuerdo por algunos asuntos, como se presentaba en momentos en que se estaba celebrando la fiesta religiosa de algún santo, o como se presentaba la salida de la iglesia en una misa dominical, ¿cierto? Hay varios testimonios de levantamientos en esas fechas particulares. ¿Te has encontrado con alguna situación de una jura de fidelidad donde se hayan presentado levantamientos de esa naturaleza frente a un funcionario determinado? No he encontrado hasta el momento pruebas e indicios de esas señales de descontento, pero estoy de acuerdo con usted, era muy posible que se presentaran, que se aprovecharan, ¿sí? Sobre todo en los tiempos de carnaval, de alteración y de subversión de este orden estamental, y en los que amparados por el anonimato del disfraz y de las máscaras se podía atentar contra los miembros de la aristocracia y de la hidalguía local, ¿sí? Entonces no solamente se podía dar al interior de las juras, sino de otros eventos como lo era la llegada de un nuevo virrey o celebrar el nacimiento de un príncipe, o en estas épocas de procesiones que son propias de junio y julio, la procesión del Corpus Christi. Entonces estoy de acuerdo con usted, sí. Podía ser un espacio para que se dieran señales de descontento, no frente al rey, sino frente a las autoridades, a los funcionarios locales. Exacto. Pero en mis pesquisas aún no he encontrado tales pruebas, indicios o acontecimientos de esa índole. Y la otra pregunta está asociada a si hay alguna diferencia, como nos habías dicho, que algunas de las fuentes fueron consultadas en el Archivo General de México, si esas fuentes
dan indicios de algunas diferencias de esas juras de fidelidad en capitales virreinales y en ciudades que no lo fueran, ¿cierto? Por ejemplo, en Santa Fe, una jura de fidelidad en momentos en que aún no se había establecido el virreinato, siglo XVI, XVII, si había alguna diferencia en esa condición de Santa Fe como sede de la Real Audiencia, y ya en el siglo XVIII Santa Fe como capital virreinal. Si existía alguna diferencia en esas condiciones de ciudad en la jura de fidelidad. Considero que las juras de fidelidad en general tenían unos elementos comunes, unos actos protocolarios, unos elementos que debían ser constantes y permanentes de un espacio a otro, de toda la monarquía polisinodial hispánica, de toda la monarquía hispánica, porque no podemos hablar de polisinodial ya en el gobierno de los Borbones, ¿sí? Entonces existían unos elementos unificadores, sí, ¿cierto?, comunes en todas las partes del imperio, pero ya cada localidad, cada región, según su contexto, según sus condiciones particulares, le daba su propio sentido, su propio significado. Entonces los indios podían aparecer con otra indumentaria, o según la vocación de la ciudad o del virreinato, podían ensalzarse sus principales recursos naturales. Entonces, en el caso de la jura en la Nueva España, en la Ciudad de México, se simbolizaban las principales riquezas de la Nueva España, que eran la plata, el oro, pero también esta planta tintorea que se saca de un insecto, ¿cómo es que se llama? La grana cochinilla, porque eran las riquezas que daba la Nueva España a todo el imperio de la monarquía hispánica. Entonces, muy posiblemente, en el caso de Lima, ¿cierto?, sus riquezas eran diferentes, sus recursos eran heterogéneos al de la Nueva España, o en el caso del nuevo reino de Granada, también según sus recursos, entonces podía cambiar un poco la simbología. O en algunos espacios se le daba más predominio utilizando la simbología pagana del mundo grecorromano, algunos le daban más importancia a Hércules o a Cupido o a Mercurio. Entonces podía cambiar en algunos de esos elementos más pequeños, en detalles, según las condiciones, las características, las riquezas naturales y las particularidades de cada espacio. Pero en general debían respetarse unos elementos que se repetían en todos los espacios de ultramar. Entonces supongamos, hagamos un poquito de historia contrafactual. Si un indígena observaba la jura de fidelidad en la Nueva España, en la Ciudad de México, no le iba a parecer extraño observarla en la ciudad de Santa Fe en el siglo XVIII, porque tenían un montón de elementos comunes, como fueron ya los descritos. ¿Sí? Exacto, y lo que nos decías ahorita de que había unos protocolos, ¿cierto?, como unas Esos cartillas. protocolos eran inalterables. Exacto. Al igual que eran inalterables los ritmos de la jura, esa división entre un tiempo sagrado y un tiempo profano. Exacto. Eso no se podía alterar. Sí. Y ahí, cuando comentas todo esto, puede uno establecer también una relación con las ceremonias que se daban para el recibimiento de los virreyes. Hay un testimonio muy bonito en Lima, de cuando llega uno de los virreyes, no recuerdo si era el primero, el cabildo, que era quien le correspondía hacer toda la ceremonia del recibimiento de los virreyes y sacar de los propios del cabildo el dinero para hacerlo, mandaron adoquinar el camino desde donde se bajaba el nuevo virrey en el carruaje hasta el palacio virreinal en plata, porque era como lo decías anteriormente, era la forma, o sea, la mayor riqueza, pero al mismo tiempo era la forma que tenía el cabildo como para echarse al bolsillo al virrey, ¿cierto?, porque eso no lo hacían de manera gratuita, sino este es el recibimiento que usted se merece, este es un mensaje, una simbología para que usted esté del lado nuestro. Finalmente el cabildo estaba ahí, los miembros del cabildo llevaban mucho tiempo, ya tenían muchos vicios enquistados y no les convenía, ¿cierto?, que el virrey llamara al orden en ese tipo de actitudes. Entonces es como muy semejante, finalmente es una simbología, ¿cierto?, lo que
nos transmite. Entonces sí, cada espacio debía reiterar cuál era su principal aporte Claro. y su señal de distinción dentro de todo ese conjunto político, el de la monarquía hispánica. ¿sí? Exacto. Y esas eran las oportunidades. Usted me está dando un nuevo indicio, que también la entrada de los virreyes era una ceremonia, un gran ritual que reiteraba los principios políticos jurídicos de la monarquía hispánica, Exacto. ¿sí? Junto con las autos de fe. Sí. Ujú. Y había una preocupación constante, por ejemplo, en el Cabildo de Santa Fe hay un trabajo muy bonito de todas las cartas del Cabildo de Santa Fe, está publicado, y es reiterada la queja de los miembros del Cabildo porque no tienen dinero para recibir de manera honrosa, digna, al virrey. Entonces se quejan, no tenemos plata para recibir al virrey, para hacerle un recibimiento digno. Era como un constante dolor de Sí, cabeza. entonces, también en las joyas de la corona, si eran el virreinato del Perú y la Nueva España, en particular Lima o en la Ciudad de México, la jura de fidelidad era más lleno de riqueza, de boato, de refinamiento, que en ciudades de menor trascendencia, capitales periféricas, como por ejemplo la Villa de la Candelaria de Medellín, que aquí también llevaron a celebrarse juras, o villas como Girón, ¿cierto? Entonces, también según las cualidades, o sea, cada vasallo, ¿cierto? Cada ente, cada corporación le rendía homenaje al rey, ¿cierto? Y a la monarquía hispánica según sus posibilidades. ¿sí? Bueno, agradecer mucho a Jover. Muchas gracias por su atención y participación. Muy amables. Los que ya nos han visitado antes saben que este no es el espacio de la Cátedra de Historia UPB, sino que es en el auditorio de la Torre de la Memoria, pero hoy justamente la biblioteca tenía un evento sobre memoria en el auditorio y nos pidieron que lleváramos a cabo hoy la conferencia en este lugar. Los invitamos para el 25 de septiembre, en la segunda conferencia de este ciclo, a la ponencia de Claudia Patricia González, titulada Entre el mar y la sierra, resistencia indígena en la provincia de Santa Marta, siglos XVI y XVII. En su momento les estaremos enviando la ICAR con toda la información. Muchas gracias. Y quisiera reiterar que este es el preámbulo de un evento que estamos tratando de consolidar, que se llevará a cabo ojalá a finales de octubre en la Universidad Pontificia Bolivariana, en conmemoración a los 500 años de la entrada de Hernán Cortés a México Tenochtitlan, en donde especialistas nacionales y extranjeros vamos a debatir alrededor de los procesos de conquista y colonización, pero en una perspectiva de larga duración. Entonces este es el preámbulo a ese evento de finales de octubre.